30 de enero de 1933. Adolf Hitler jura como canciller de Alemania. Hereda un país que, según casi todas las mediciones económicas, está quebrado. El desempleo había alcanzado recientemente casi el 30%. La moneda nacional se había desplomado en una ruina hiperinflacionaria menos de una década antes. Las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles han vaciado el tesoro alemán. La producción industrial está en contracción y el ejército alemán, el Reichswehr, está limitado por el mismo tratado a 100.000 hombres. Sin tanques, sin fuerza aérea, sin Estado Mayor, al menos oficialmente. 6 años después, Alemania cuenta con la fuerza militar más poderosa de Europa. Para septiembre de 1939, la Wehrmacht cuenta con más de 3 millones de soldados activos. Las divisiones Panzer cruzan las fronteras polacas. Los bombarderos en picado de la Luftwaffe destruyen ciudades con una precisión que deja sin palabras a los observadores militares aliados. En 2 años, esa fuerza crecerá hasta alcanzar los 8 millones de hombres en armas. El Reich mantendrá el mayor ejército terrestre de la historia europea a lo largo de 2.000 millas de frente, cadenas de suministro de una complejidad inimaginable y una guerra de destrucción industrial a una escala nunca antes intentada. ¿De dónde salió el dinero? Esta no es una pregunta sencilla, y la respuesta, cuando se sigue hasta su conclusión lógica, constituye una de las historias financieras más inquietantes de la era moderna. Porque la verdad es que Hitler no pagó su ejército mediante una recaudación honesta de impuestos, un endeudamiento responsable ni una política monetaria sólida. Pagó por ello mediante mecanismos tan legalmente cuestionables, tan estructuralmente imprudentes y, en última instancia, tan depredadores, que la única razón por la que funcionaron fue que el gobierno de Alemania tenía control total sobre cada institución que, de otro modo, podría haber expuesto el fraude. Creó dinero que no era dinero. Pidió prestado del futuro de maneras que nunca se pretendió que el futuro honrara. Saqueó los bienes de cientos de miles de personas. Primero dentro de Alemania, luego en toda la Europa ocupada. Y lo hizo todo de manera silenciosa, sistemática y durante años, casi de forma invisible, oculto tras el ruido del espectáculo político y la maquinaria de la censura totalitaria. Esta noche, seguimos el rastro del dinero desde las ruinas de la Alemania de Weimar, en 1932, hasta la plena movilización industrial de 1943, desde la oficina de un economista de modales suaves llamado Hjalmar Schacht hasta el saqueo de un continente, desde la primera moneda sombra impresa en secreto hasta el robo sistemático de oro, arte, trabajo y vida de millones de personas en toda la Europa ocupada. Esta no es simplemente la historia de cómo Alemania construyó un ejército. Es la historia de cómo se financió ese ejército y cuál fue el verdadero costo al final. Para entender lo que Hitler logró financieramente, o más precisamente, lo que él diseñó, primero hay que comprender lo que heredó. La economía alemana de 1932 no solo estaba deprimida, sino que estaba estructuralmente traumatizada. La historia de ese trauma comienza en 1914. Cuando Alemania financió la Primera Guerra Mundial casi en su totalidad, a través de la deuda y la impresión de dinero, en lugar de la recaudación de impuestos. Los gobiernos británico y francés financiaron una parte significativa de los costos de la guerra a través de impuestos. Alemania, cuyo liderazgo político temía la desestabilización social que implicarían los aumentos de impuestos, optó en cambio por endeudarse. Al final de la guerra, en 1918, la deuda nacional de Alemania se había multiplicado aproximadamente por 20. El Reichsmark valía solo una fracción de su valor previo a la guerra. Luego llegaron las reparaciones. El Tratado de Versalles de 1919 impuso a Alemania una factura de reparaciones de guerra que finalmente se fijó en 132.000 millones de marcos de oro, equivalente a aproximadamente 330.000 millones de dólares estadounidenses en términos actuales. Alemania no podía pagar.
Su capacidad exportadora estaba devastada, sus activos en el extranjero confiscados y su flota mercante requisada. El intento de cumplir con las obligaciones de reparaciones imprimiendo moneda produjo la catastrófica hiperinflación de 1921 a 1923, durante la cual el tipo de cambio entre el marco alemán y el dólar estadounidense colapsó de aproximadamente 4 marcos por dólar a 4 billones de marcos por dólar. Una sola barra de pan costaba miles de millones de marcos. La gente quemaba billetes para calentarse porque la leña que podían comprar valía más que los propios billetes. La estabilización llegó en 1924 con la introducción del Rentenmark y el Plan Dawes, que reestructuró las obligaciones de deuda de Alemania y permitió que una avalancha de préstamos estadounidenses fluyera hacia la economía alemana. Durante 5 años, Alemania se recuperó. La producción industrial aumentó y el desempleo disminuyó. Durante un breve periodo en los años 20, desde fuera parecía que Alemania vivía un renacimiento económico. Luego llegó octubre de 1929 y el colapso de Wall Street. Los bancos estadounidenses exigieron el pago de sus préstamos a Alemania. El crédito se evaporó. El desempleo, que había caído a niveles manejables, volvió a dispararse. Para 1932, 6 millones de alemanes estaban oficialmente desempleados, y millones más trabajaban menos horas o sobrevivían gracias a la caridad. El sistema bancario estaba al borde del colapso. El gobierno de Brüning respondió con austeridad, recortando salarios, prestaciones y gastos, lo que profundizó la contracción y aceleró la radicalización de la política alemana. Esta fue la Alemania que heredó Hitler. Un país con reservas de oro insignificantes, enormes deudas internacionales, una base industrial atrofiada y un ejército limitado por tratado al tamaño de una modesta fuerza policial. La sabiduría económica convencional de la época sostenía que reconstruir la capacidad militar alemana no solo era difícil, sino que era económicamente imposible en cualquier plazo razonable. Sin embargo, la sabiduría económica convencional asumía que los actores involucrados seguirían las reglas convencionales. Hitler y el hombre que eligió para dirigir su maquinaria financiera no tenían tal intención. Su nombre era Hjalmar Schacht, y lo que construyó entre 1933 y 1937 fue, posiblemente, el mecanismo financiero más audaz en la historia de la guerra moderna. Hjalmar Schacht no era un ideólogo nazi, era un banquero. Uno de los banqueros centrales más técnicamente capacitados de su generación. Un hombre que había realizado el casi milagro de estabilizar la moneda alemana durante la crisis de hiperinflación y que comprendía la mecánica de los sistemas financieros con una precisión que pocos políticos podían igualar. Despreciaba a lo que él llamaba los aficionados económicos que rodeaban a Hitler, pero entendía lo que Hitler quería. Él creía que Alemania necesitaba rearmarse y creía que podía diseñar el financiamiento para ello sin desencadenar la espiral inflacionaria que había destruido la economía de Weimar. Lo que diseñó se llamó el sistema de pagarés MEFO. En esencia, era un mecanismo para crear dinero oculto. El gasto que no aparecería en las cuentas oficiales del gobierno no desencadenaría las restricciones de divisas extranjeras que regulaban el endeudamiento alemán en los mercados internacionales y no generaría el tipo de expansión monetaria visible que alarmaría a inversores, acreedores o potencias extranjeras que podrían actuar para restringir el acceso de Alemania a los mercados financieros internacionales. Así es como funcionaba. El gobierno alemán creó una empresa ficticia llamada Metallurgische Forschungsgesellschaft, la Corporación de Investigación Metalúrgica, universalmente abreviada como MEFO. Esta corporación existía solo en papel, con un capital nominal de 1.000.000 de Reichsmarks. Su propósito no era realizar ninguna investigación metalúrgica. Su propósito era servir como contraparte para una nueva forma de pagarés gubernamentales, las letras MEFO. Cuando una empresa alemana de armamento, como Krupp, Siemens o Rheinmetall,
Recibía un contrato gubernamental para la producción de armas. No se le pagaba en efectivo, sino en letras MEFO, que eran, en esencia, pagarés emitidos por la empresa ficticia MEFO, garantizados por el Reichsbank, con vencimiento a 3 o 5 años y que pagaban una tasa de interés modesta del 4%. La empresa de armamento podía conservar la letra hasta su vencimiento o podía presentarla al Reichsbank y recibir efectivo de inmediato. El Reichsbank entonces mantenía la letra como un activo en su balance. La genialidad y el peligro del sistema residían en su invisibilidad. Debido a que las letras MEFO eran técnicamente instrumentos del sector privado, emitidos por una corporación privada, no aparecían en el presupuesto oficial del gobierno. El mundo, incluidos los acreedores de Alemania, la Sociedad de Naciones que supervisaba el cumplimiento de Alemania con varias obligaciones de tratados, y los inversores internacionales, no podían ver el dinero que se estaba creando. El presupuesto oficial de Alemania mostraba un déficit, pero uno sustancialmente menor que el verdadero costo del rearme. La diferencia se cubría con las letras MEFO, que circulaban silenciosamente por el sistema bancario. Entre 1933 y 1938 se emitieron aproximadamente 12.000 millones de Reichsmarks en letras MEFO. Esta cifra representa aproximadamente un tercio del gasto total en rearme alemán durante ese periodo. Financió la construcción de la Luftwaffe desde cero, incluyendo el desarrollo del Messerschmitt Bf-109, el Junkers Ju-87 Stuka y toda la infraestructura aérea de aeródromos, escuelas de entrenamiento y depósitos de mantenimiento. Financió la expansión de las fuerzas Panzer, la reconstrucción de la flota naval de superficie y la infraestructura de producción militar industrial. El propio Schacht era consciente de que el sistema solo era sostenible hasta cierto punto. Las letras MEFO tenían fechas de vencimiento. Cuando vencían, debían ser honradas, ya sea renovándolas con nuevas letras, pagándolas en efectivo o generando inflación para reducir su valor real. Para 1938, el sistema mostraba signos evidentes de tensión. El volumen total de letras MEFO en circulación se acercaba al límite de lo que el Reichsbank podía absorber de manera responsable. Schacht advirtió a Hitler que continuar gastando al mismo ritmo, sin aumentar los impuestos o reducir el gasto militar, implicaba el riesgo de una inflación catastrófica. La respuesta de Hitler fue apartar a Schacht del poder. En 1937, Schacht renunció como ministro de Economía. En 1939, fue destituido como presidente del Reichsbank. El hombre que había construido el motor financiero del rearme fue reemplazado por funcionarios más dispuestos a acelerarlo, sin hacer preguntas incómodas sobre lo que ocurriría cuando llegara el momento de pagar las cuentas. Porque para 1938, Hitler tenía una respuesta diferente a la pregunta de cómo pagar su ejército. No la ingeniería financiera, sino la conquista. 12 de marzo de 1938. Las fuerzas alemanas cruzan la frontera austríaca en el Anschluss, la anexión de Austria al Gran Reich alemán. En Londres y París, los gobiernos emiten protestas y no hacen nada más. En Viena, las multitudes llenan las calles, y en el Banco Nacional de Austria, funcionarios financieros alemanes comienzan un inventario. Lo que encuentran es significativo. Las reservas de oro y divisas extranjeras de Austria, aproximadamente 200 toneladas de oro y 91 millones de dólares estadounidenses en divisas, son confiscadas y transferidas al Reichsbank. A los tipos de cambio de la época, esto representa aproximadamente 1.000 millones de Reichsmarks en reservas de divisas fuertes. Para una Alemania que había estado funcionando con ingeniería financiera y contabilidad creativa, esto es una verdadera ganancia inesperada. Pero el oro es solo el comienzo. Las empresas estatales austriacas, los ferrocarriles, los bancos y las firmas industriales son absorbidos por el sistema económico alemán en condiciones que favorecen sistemáticamente los intereses alemanes. Los bienes de los judíos austriacos, que suman aproximadamente 200.000 personas,
son expropiados bajo las mismas leyes raciales que se habían aplicado de manera más gradual en Alemania desde 1933. En Viena, esta expropiación se lleva a cabo en semanas en lugar de años. Las empresas de propiedad judía son transferidas a propietarios no judíos por una fracción de su valor de mercado mediante un proceso que los nazis llaman eufemísticamente arianización. La diferencia entre el precio nominal de transferencia y el valor real de mercado fluye de diversas maneras hacia las cuentas del Reich. El patrón se vuelve más claro 6 meses después. En septiembre y octubre de 1938, Alemania desmiembra Checoslovaquia a través del Acuerdo de Múnich y ocupa los Sudetes. En marzo de 1939, las fuerzas alemanas ocupan el resto de Bohemia y Moravia, el corazón industrial de Europa Central. Lo que Alemania adquiere es asombroso en su magnitud. El equipo militar checoslovaco capturado o incautado es, por sí solo, suficiente para equipar a una parte adicional significativa de la Wehrmacht. Aproximadamente 600 tanques, más de 1000 piezas de artillería y toda la producción de las fábricas Škoda, una de las plantas de armamento más avanzadas de Europa, quedan bajo control alemán. Según diversas estimaciones, Škoda había producido una cantidad de equipo militar aproximadamente equivalente a la producción de armamento británica en el mismo periodo. Sus instalaciones continuarían produciendo bajo administración alemana durante toda la guerra, contribuyendo de manera sustancial a la capacidad militar alemana. Las reservas de oro del Banco Nacional Checoslovaco, aproximadamente 45 toneladas, son extraídas mediante un proceso tan descarado que provoca un pequeño escándalo incluso en Londres. El oro, que se encontraba en parte en el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, es transferido a la cuenta del Reichsbank a través de mecanismos del BPI, a pesar de las protestas. El BPI, una institución creada precisamente para gestionar los pagos internacionales, cumple con la orden. El episodio es un recordatorio útil de que las instituciones financieras internacionales en la década de 1930, como en otros periodos, no son entidades moralmente neutrales que se sitúan por encima de las corrientes políticas de su tiempo. Las anexiones también resuelven un problema que Schacht había identificado como la principal limitación para el rearme alemán: la escasez de divisas extranjeras necesarias para importar materias primas. Alemania carecía de petróleo, carecía de mineral de hierro en cantidades suficientes, carecía de caucho y de muchos de los insumos industriales requeridos para la guerra moderna. Estos debían comprarse en el extranjero utilizando moneda extranjera, una moneda de la que Alemania carecía crónicamente. Las reservas de divisas extranjeras de Austria y Checoslovaquia, aunque no eran enormes, extendieron la capacidad de importación alemana por varios meses. Y la integración industrial de los territorios anexados reduce la dependencia de Alemania de algunas importaciones al producir internamente lo que antes debía comprarse en el extranjero. Para el verano de 1939, la lógica financiera de la expansión se ha vuelto, desde una perspectiva alemana limitada, autorreforzante. Cada adquisición proporciona recursos que amplían la pista financiera para la siguiente adquisición. La maquinaria de la conquista no es simplemente una operación militar, también es una operación financiera. Y está a punto de operar a una escala que empequeñece todo lo que Austria o Checoslovaquia pudieron ofrecer. La pregunta que pesa sobre Berlín en agosto de 1939 es la siguiente: ¿puede la Wehrmacht, construida sobre contabilidad creativa y activos incautados, librar una guerra real contra grandes potencias? Los generales están a punto de descubrirlo, y también la economía alemana. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. La campaña relámpago dura 27 días. El desempeño militar de la Wehrmacht es todo lo que el programa de rearme había prometido. El desempeño financiero de la economía alemana bajo condiciones de guerra es considerablemente más complicado.
El desafío fundamental de las finanzas en tiempos de guerra es fácil de enunciar y enormemente difícil de resolver. Una nación en guerra necesita redirigir una enorme parte de su producción económica del consumo civil a la producción militar. Los soldados deben ser equipados, alimentados, transportados y pagados. Las fábricas deben ser convertidas, ampliadas y abastecidas. Todo esto requiere dinero, y en una economía de guerra, el dinero compite con los recursos físicos. Demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes de consumo produce inflación. Muy poca recaudación de impuestos produce déficits. Demasiado déficit produce una inflación aplazada por medio de préstamos. El enfoque del régimen nazi ante este problema fue una mezcla característica de rigidez ideológica, improvisación administrativa y robo sistemático organizado a escala continental. El primer mecanismo fue la imposición directa. Alemania sí aumentó los impuestos durante la guerra, elevando las tasas del impuesto sobre la renta e introduciendo una serie de gravámenes especiales. Pero el régimen era muy consciente del peligro político que suponía la dificultad económica en el frente interno. Hitler había estudiado el colapso del frente interno alemán en 1918, cuando el agotamiento por la guerra y la escasez de alimentos contribuyeron a la revolución y a la abdicación del Kaiser, y había llegado a la conclusión de que mantener el nivel de vida civil alemán era un imperativo político. Por lo tanto, los aumentos de impuestos fueron limitados. La carga fiscal alemana durante la guerra, como porcentaje del ingreso nacional, fue significativamente menor que la de Gran Bretaña. El segundo mecanismo fue el endeudamiento interno. El Reich emitió bonos de guerra y obligó a las instituciones financieras alemanas, bancos, compañías de seguros y cajas de ahorro a mantener valores gubernamentales como una fracción prescrita de sus activos. Esto canalizó los ahorros acumulados de la población alemana hacia la financiación de la guerra. Para 1944, la deuda interna de guerra había aumentado a más de 300.000 millones de Reichsmarks, una cifra extraordinaria que representaba, en términos reales, una reclamación sobre la producción económica futura de Alemania que nunca podría ser cumplida de manera plausible. El tercer mecanismo fue la imprenta, aplicada con mayor sofisticación que en los años de hiperinflación, pero en esencia seguía siendo creación monetaria. La circulación de billetes del Reichsbank, es decir, el suministro total de Reichsmarks en la economía, se expandió enormemente durante los años de la guerra, pasando de aproximadamente 11.000 millones de Reichsmarks en 1939 a 73.000 millones en 1945. Esta expansión fue suprimida para que no se manifestara como inflación de precios al consumidor mediante un sistema integral de controles de precios, racionamiento y el canal obligatorio del gasto hacia los bonos de guerra. La inflación no fue eliminada, fue ocultada. Los aumentos de precios que deberían haber aparecido en la economía abierta fueron en cambio suprimidos y postergados, acumulándose como un exceso monetario que eventualmente saldría a la superficie en forma de una inflación catastrófica en la posguerra, el segundo episodio de este tipo en una sola generación. Pero ninguno de estos mecanismos, impuestos, endeudamiento interno, creación monetaria, podía por sí solo sostener una economía de guerra de la magnitud que requería el Reich, sin imponer costos insoportables a la población alemana. La solución política a esta limitación fue el cuarto mecanismo, y con mucho el más importante en términos de su escala y sus consecuencias. La Europa ocupada pagó por la maquinaria de guerra alemana. En cada territorio ocupado, Alemania impuso un sistema de costos de ocupación, pagos extraídos del gobierno ocupado para cubrir el supuesto gasto de mantener las fuerzas de ocupación. En Francia, esta cifra se fijó en 400 millones de marcos Reich por día en 1940. Una suma tan grande que representaba aproximadamente el doble de los costos reales de ocupación de Alemania, con el excedente fluyendo directamente a la financiación bélica del Reich. Solo Francia transfirió una estimación de entre 20 y 25 mil millones de marcos Reich a Alemania a través de los costos de ocupación durante el transcurso de la guerra.
Países Bajos pagó aproximadamente 7.000 millones de marcos Reich, Bélgica, 5.000 millones. La extracción combinada de Europa Occidental representó un subsidio a la financiación bélica alemana que superó con creces cualquier medida fiscal interna. En términos sencillos, fue una colonización económica, el uso de poblaciones ocupadas como financiadores involuntarios de su propia subyugación. La historia financiera de la Alemania nazi no puede contarse sin enfrentar una verdad que es tan incómoda como esencial. Una parte significativa del rearme alemán y de la financiación de la guerra se construyó sobre el robo sistemático de bienes judíos y, en última instancia, sobre el robo de vidas judías. La arianización, la transferencia forzosa de empresas, propiedades y activos de propiedad judía a manos de alemanes no judíos, comenzó casi de inmediato tras el nombramiento de Hitler como canciller en 1933. Inicialmente, fue un proceso semi-espontáneo impulsado por la violencia local de las SA y la presión económica que hacía que la actividad comercial judía fuera cada vez más insostenible. Las empresas de propiedad judía enfrentaron boicots, sus dueños sufrieron intimidación física y los profesionales judíos, como abogados, médicos y académicos, fueron excluidos progresivamente de sus ocupaciones. Después de las leyes de Nuremberg de 1935, el proceso se volvió sistemáticamente legal. Los judíos fueron definidos como no ciudadanos y despojados de la mayoría de sus derechos civiles. Su capacidad para participar en la vida comercial fue restringida progresivamente por la legislación. El mecanismo financiero de la arianización operaba de la siguiente manera. Un propietario judío de un negocio, enfrentando crecientes restricciones legales y presión social, se veía obligado a vender su empresa. El comprador, típicamente un competidor alemán no judío, un afiliado del partido nazi o un inversor especulativo, adquiría el negocio a un precio que el vendedor no tenía poder real para rechazar. Funcionarios del Reich e intermediarios del partido a menudo cobraban comisiones a ambas partes de la transacción. La diferencia entre el precio de venta deprimido y el valor real de mercado del activo fluía a través de diversos canales hacia las cuentas del Reich o a manos privadas vinculadas al partido. La magnitud de esta expropiación dentro de Alemania y Austria es difícil de estimar con precisión, pero los historiadores generalmente han situado el valor total de los activos judíos transferidos mediante la arianización dentro de las fronteras del Reich previas a la guerra entre 1.000 y 2.000 millones de Reichsmarks, una contribución sustancial a las finanzas estatales en el periodo de máximo gasto en rearme. 9 al 10 de noviembre de 1938, Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. En toda Alemania y Austria se queman sinagogas, se destruyen negocios judíos y aproximadamente 30.000 hombres judíos son arrestados y enviados a campos de concentración. La violencia se presenta públicamente como una reacción popular espontánea. En realidad, es una operación organizada y sus consecuencias financieras revelan con brutal claridad las verdaderas prioridades del régimen. En las secuelas inmediatas de la Kristallnacht, el gobierno nazi impuso una multa colectiva a la comunidad judía de 1.000 millones de Reichsmarks, que debía pagarse como castigo por la destrucción que se les había infligido. Las reclamaciones de seguros de los propietarios judíos de negocios por los daños causados a sus propiedades fueron confiscadas por el Estado en lugar de ser pagadas. El pogromo, en otras palabras, no fue simplemente una operación de terror, fue un ejercicio de recaudación de ingresos. Cuando Alemania comenzó su conquista de Europa del Este, la escala de esta expropiación se expandió en órdenes de magnitud. Polonia tenía una población judía de aproximadamente 3 millones, la más grande de Europa. Países Bajos, Bélgica, Francia y los demás territorios occidentales ocupados albergaban juntos a cientos de miles más. Los territorios soviéticos ocupados contenían millones. En cada territorio ocupado, el patrón se repetía. Las comunidades judías estaban obligadas a registrar sus bienes.
Esos bienes eran confiscados sistemáticamente. Las cuentas bancarias eran congeladas y transferidas a cuentas del Reich. Las empresas eran incautadas. Obras de arte, siglos de patrimonio cultural acumulado, eran inventariados y transportados a Alemania, tanto por su valor financiero directo como para ser objetos de colección institucional y privada por parte de altos funcionarios nazis. Hermann Göring dirigió personalmente una operación para saquear las colecciones de arte de la Europa ocupada a escala industrial. El Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg de Alfred Rosenberg saqueó aproximadamente 500.000 objetos de patrimonio cultural solo de colecciones de propiedad judía. El valor total de las obras de arte y objetos culturales retirados de la Europa ocupada se ha estimado en miles de millones de dólares. El oro tomado de las víctimas judías de los campos de exterminio, oro dental, anillos de boda, joyas, era procesado sistemáticamente y depositado en cuentas del Reichsbank bajo cuentas controladas por las SS. El volumen de este material era, en términos individuales, dolorosamente pequeño. Acumulado entre millones de víctimas, se convirtió en el frío lenguaje de la contabilidad del Reich en una fuente de ingresos. Es imposible presentar estos hechos sin reconocer lo que significan. El Holocausto no fue simplemente un crimen contra la humanidad, fue, desde la perspectiva de sus perpetradores, también una operación financiera, un componente de un sistema integral de saqueo que extrajo riqueza de cada individuo, comunidad e institución bajo control alemán. El dinero que pagaba el salario del soldado, que compraba el combustible para el tanque, que fabricaba la bala, era en parte la propiedad robada de las personas a las que esa bala estaba dirigida. Para 1942, Alemania enfrentaba una crisis laboral que amenazaba con desmoronar toda la economía de guerra. La Wehrmacht había movilizado a millones de hombres alemanes. Esos hombres ya no trabajaban en fábricas, en granjas ni en minas. Las mujeres alemanas, a quienes la ideología nazi había asignado principalmente al ámbito doméstico, fueron incorporadas al mercado laboral más tarde y de manera menos integral que en Gran Bretaña o Estados Unidos, una consecuencia de la rigidez ideológica que le costó a la economía de guerra alemana una eficiencia medible. La escasez se suplió por la fuerza. Fritz Sauckel fue nombrado plenipotenciario general para el despliegue laboral en marzo de 1942, con el mandato de reclutar, la palabra es un eufemismo, trabajadores extranjeros para la industria alemana. Durante los 3 años siguientes, la organización de Sauckel transportó aproximadamente 8 millones de trabajadores desde territorios ocupados hacia Alemania. De estos, aproximadamente 5,5 millones provenían de Europa del Este y la Unión Soviética. Las condiciones en las que los trabajadores de Europa del Este, clasificados como racialmente inferiores según la ideología nazi, eran transportados y empleados tenían poco que ver con el reclutamiento laboral. Fueron sacados de sus hogares, transportados en vagones de carga abarrotados, alojados en campos vigilados, alimentados apenas para sobrevivir y obligados a trabajar en condiciones que combinaban el peligro físico con la deshumanización deliberada. Para mediados de 1944, los trabajadores extranjeros, los trabajadores forzados y los prisioneros de guerra constituían aproximadamente el 25% de toda la fuerza laboral alemana. Trabajaban en acerías, plantas químicas, fábricas de armamento, minas de carbón y explotaciones agrícolas. Empresas alemanas, incluidas compañías cuyos productos y marcas siguen existiendo hoy en día, emplearon mano de obra esclava y forzada como un componente rutinario de su producción durante la guerra. Volkswagen utilizó trabajadores forzados para fabricar vehículos para la Wehrmacht. BMW utilizó mano de obra forzada en sus fábricas de motores de avión. IG Farben, el conglomerado químico que producía Zyklon B, el gas utilizado en los campos de exterminio, operaba una planta de caucho sintético en Auschwitz III, conocida como Monowitz.
utilizando mano de obra de campos de concentración en condiciones deliberadamente diseñadas para agotar a los trabajadores hasta la muerte en cuestión de meses. Estos no eran casos excepcionales. Eran características sistemáticas de la economía industrial alemana durante la guerra. El valor económico de esta mano de obra forzada para el esfuerzo bélico alemán es difícil de calcular con precisión, pero las estimaciones de los historiadores económicos sugieren que fue enorme, representando potencialmente entre el 20 y el 30% de la producción industrial alemana durante la guerra en su punto máximo. Sin la mano de obra forzada, la producción de armamento alemana habría sido considerablemente menor, y la capacidad material de la Wehrmacht para continuar operaciones ofensivas después de 1942 se habría visto reducida en consecuencia. Los prisioneros de los campos de concentración también eran alquilados directamente a la industria alemana por las SS, que cobraban a las empresas contratantes una tarifa diaria por prisionero, normalmente entre 4 y 8 Reichsmarks por día, dependiendo de la habilidad y condición del prisionero. Las SS se quedaban con estos ingresos. El prisionero no recibía nada. Este acuerdo creó una estructura de incentivos financieros perversa dentro del sistema de campos. Las SS tenían un interés económico en mantener con vida a las poblaciones de prisioneros el tiempo suficiente para extraer su valor laboral, mientras que al mismo tiempo operaban acciones de exterminio que liquidaban a quienes no podían trabajar. El sistema resultante no era, en ningún sentido racional, económicamente óptimo. Fue una catástrofe moral que casualmente generaba ingresos. La contabilidad de la economía alemana durante la guerra, vista en su totalidad, representa uno de los sistemas más completos de robo institucionalizado en la historia registrada. Cada país ocupado pagó costos de ocupación. A cada comunidad judía se le confiscaron sus bienes. 8 millones de seres humanos fueron transportados a través de fronteras y obligados a trabajar en condiciones que mataron a muchos de ellos. Y las ganancias de todo esto, canalizadas a través de cuentas del Reichsbank, contratos de suministro de la Wehrmacht y operaciones financieras de las SS, pagaron el ejército, los aviones y la munición. El ejército de 1 millón de hombres no fue un milagro económico. Fue un crimen económico, y para 1944, ni siquiera ese crimen lograba sostenerlo. El 8 de febrero de 1942, Albert Speer es nombrado ministro del Reich de Armamento y Producción de Guerra, en reemplazo de Fritz Todt, quien había muerto en un accidente aéreo bajo circunstancias que hasta el día de hoy siguen siendo algo oscuras. Speer tiene 36 años. Es arquitecto de formación, un hombre sin experiencia formal en gestión industrial y, según la mayoría de la burocracia industrial que está a punto de dirigir, casi con toda seguridad, no está calificado para la tarea. Resulta ser uno de los gestores industriales más eficaces del siglo XX, por lo que la historia lo considera con una profunda ambigüedad. Cuando Speer toma el control, la producción de armamento alemana está funcionando a un nivel que lo sorprende al inspeccionarla. A pesar de años de gastos en rearme y el enorme compromiso financiero de la década anterior, la economía de guerra alemana a principios de 1942 está operando muy por debajo de su capacidad teórica. Las razones son estructurales. Los feudos en competencia entre la Wehrmacht, las SS, el partido y los distintos ministerios industriales han creado una maraña burocrática que impide una asignación racional de los recursos. Fábricas que deberían estar produciendo al 100% de su capacidad están operando al 60 o 70%. La asignación de materias primas es caótica. La proliferación de diseños, la insistencia de la Wehrmacht en múltiples variantes competidoras de cada sistema de armas, genera enormes ineficiencias en la producción. Speer racionalizó este sistema con una rapidez y eficacia notables. Creó comités centrales de planificación para cada categoría de producción de armamento. Estandarizó los diseños, reduciendo el número de variantes en competencia. Transfirió las decisiones de producción del ámbito militar a los gerentes industriales civiles, quienes, según su análisis,
comprendían mejor la economía de la manufactura que los oficiales. Extendió la jornada laboral en las fábricas de armamento, reorganizó la cadena de suministro y utilizó el resto de la mano de obra forzada con una eficiencia implacable. Los resultados fueron extraordinarios. Entre 1942 y 1944, la producción de armamento alemana se triplicó. La producción de tanques, que había sido de aproximadamente 5.000 unidades en 1941, superó las 19.000 en 1944. La producción de aviones más que se duplicó. La producción de artillería se expandió en proporciones que desconcertaron a los analistas de inteligencia aliados, quienes esperaban que la producción alemana comenzara a disminuir a medida que se intensificaban los bombardeos aliados. La campaña de bombardeo estratégico aliado, que se había justificado en parte bajo el argumento de que colapsaría rápidamente la producción industrial alemana, no logró ese objetivo entre 1942 y 1944. La producción alemana siguió aumentando incluso cuando los bombarderos británicos y estadounidenses arrojaban cientos de miles de toneladas de explosivos sobre ciudades e instalaciones industriales alemanas. La dispersión de la producción, el uso de instalaciones subterráneas, las mejoras de eficiencia derivadas de la racionalización de Speer y la enorme fuerza laboral de trabajadores extranjeros se combinaron para mantener una producción que, según los cálculos de los planificadores aliados, ya debería haber colapsado. Pero el logro de Speer no puede separarse de su contexto. La triplicación de la producción de armamento entre 1942 y 1944 se logró gracias a una fuerza laboral que era aproximadamente en una cuarta parte esclava. Dependía de materias primas extraídas de un continente ocupado. Consumía recursos financieros que se habían acumulado a lo largo de una década de fraude, expropiación y saqueo, y operaba en contra de una marea económica que, para 1944, se estaba volviendo imposible de resistir. La campaña de bombardeo aliada, que no había logrado quebrar la producción alemana en 1942 y 1943, comenzó a tener efectos decisivos a finales de 1944, especialmente después de que la destrucción de las instalaciones de petróleo sintético redujera la capacidad operativa de la Luftwaffe tan severamente que ya no pudo defender eficazmente el espacio aéreo alemán. Las fuerzas terrestres aliadas, avanzando tanto desde el este como desde el oeste, iban capturando progresivamente los territorios que suministraban las materias primas a Alemania. El petróleo rumano, cortado por el avance soviético en agosto de 1944. El mineral de hierro sueco, interrumpido por operaciones navales. El carbón de Silesia, amenazado por la ofensiva soviética de invierno de 1945. A principios de 1945, el propio Speer aconsejaba en privado a Hitler que la guerra estaba perdida económicamente. La producción alemana se estaba derrumbando no por un solo acontecimiento catastrófico, sino porque toda la arquitectura financiera y de recursos sobre la que se había construido, el saqueo de la Europa ocupada, el trabajo forzado de millones, la contabilidad creativa de los años previos a la guerra, estaba siendo desmantelada por la fuerza militar aliada más rápido de lo que podía sostenerse. El ejército que se había construido con dinero prestado, oro confiscado, tributos de ocupación y trabajo esclavo, estaba enfrentando su ajuste de cuentas final, y la factura no se presentaba a los hombres que habían diseñado el sistema, la mayoría de los cuales seguían vivos, aún en el poder, aún planificando, sino a las poblaciones de todos los países que el Tercer Reich había tocado. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde incondicionalmente. La guerra en Europa ha terminado, y la arquitectura financiera del Tercer Reich comienza su colapso final y acelerado. El Reichsmark, que se había mantenido artificialmente estable mediante controles de precios y racionamiento durante toda la guerra, ahora refleja la realidad de 73.000 millones de marcos en circulación frente a una economía reducida a escombros. La hiperinflación regresa. La moneda es finalmente reemplazada en 1948 por el marco alemán,
eliminando los ahorros acumulados de los alemanes comunes por segunda vez en una generación. La inflación diferida, el exceso monetario creado por una década de gasto deficitario, los pagarés MEFO y la impresión de dinero finalmente se manifiestan en la destrucción de la riqueza privada que el régimen había tratado de ocultar durante toda la guerra. La deuda interna de guerra, de aproximadamente 300.000 millones de Reichsmarks, queda, en términos prácticos, anulada por la reforma monetaria. Los tenedores de bonos de guerra alemanes, ahorradores comunes que habían sido reclutados financieramente para prestar dinero a una empresa criminal, recibieron centavos por cada marco. Las pérdidas no se distribuyen de manera equitativa. Aquellos con activos físicos, propiedades y empresas productivas sobrevivieron mejor que quienes tenían su riqueza en instrumentos financieros. Los territorios ocupados comienzan el doloroso proceso de calcular lo que les fue arrebatado. Francia estima su pérdida neta por la ocupación alemana en aproximadamente el 15% de su riqueza nacional. Países Bajos perdió aproximadamente el 30% de su stock de capital nacional. Polonia, que no solo fue sometida a los costos de la ocupación, sino también a una destrucción económica deliberada combinada con el exterminio de su población judía y el asesinato de una fracción significativa de su población gentil, sufrió pérdidas que desafían cualquier cuantificación sencilla. El costo humano no puede convertirse en una cifra que tenga peso moral. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945, abordaron las dimensiones financieras de la criminalidad nazi en los casos presentados contra importantes industriales y financieros. Fritz Sauckel, quien había organizado las deportaciones de trabajos forzados, fue condenado y ejecutado. Los directores de IG Farben, quienes habían operado la instalación de trabajo esclavo de Monowitz en Auschwitz, fueron juzgados en un proceso separado, el juicio de IG Farben, y recibieron sentencias de prisión que iban de 1 año y medio a 8 años, todas las cuales se cumplieron en forma reducida. Para 1951, todos habían sido liberados. La mayoría regresó a puestos de alto nivel en la industria alemana. Hjalmar Schacht, el arquitecto del sistema de pagarés MEFO, el ingeniero financiero que hizo posible el rearme, fue absuelto en Nuremberg. El tribunal determinó que, aunque había proporcionado servicios financieros esenciales para el fortalecimiento militar del régimen nazi, no había participado en la planificación de la guerra de agresión ni en crímenes contra la humanidad. Vivió hasta 1970, escribiendo memorias en las que presentaba su contribución al rearme como un servicio a Alemania y no como un facilitador de la catástrofe. La historia ha sido menos indulgente. Albert Speer presentó quizás el caso más complejo de responsabilidad. En Nuremberg, afirmó desconocer el Holocausto y se presentó como un tecnócrata que había gestionado la producción de armamento sin saber el contexto criminal en el que operaba. El tribunal se mostró parcialmente convencido, condenándolo por el uso de trabajo forzado del cual tenía pleno conocimiento, mientras lo absolvía de los crímenes contra la paz. Fue sentenciado a 20 años en la prisión de Spandau, condena que cumplió íntegramente, saliendo en 1966 para escribir unas memorias, dentro del Tercer Reich, que vendieron millones de copias y moldearon la comprensión popular del régimen nazi durante décadas. Investigaciones históricas posteriores han socavado considerablemente su supuesta ignorancia, encontrando pruebas de su conocimiento de las operaciones de exterminio que sus memorias omitieron cuidadosamente. La cuestión más amplia de la responsabilidad corporativa de las empresas que emplearon trabajo forzado, se beneficiaron de la arianización y produjeron las armas de conquista y genocidio, fue abordada solo de manera parcial e imperfecta en el periodo inmediatamente posterior a la guerra. Las autoridades de ocupación aliadas disolvieron a algunos de los perpetradores más atroces, en particular IG Farben, que fue dividida en sus empresas componentes, entre ellas BASF, Bayer y Hoechst. Pero la infraestructura financiera e industrial de Alemania fue reconstruida en gran medida por las mismas empresas y, en muchos casos, por los mismos directivos que habían operado bajo el régimen nazi. Las exigencias de la Guerra Fría,
la necesidad percibida de una Alemania occidental fuerte como baluarte contra la expansión soviética, aceleraron la rehabilitación de la capacidad industrial alemana a costa de una rendición de cuentas integral. La restitución para las víctimas judías de la arianización comenzó a través de negociaciones entre el gobierno de Alemania Occidental y el Estado de Israel, culminando en el Acuerdo de Luxemburgo de 1952, en virtud del cual Alemania acordó pagar 3.000 millones de marcos alemanes a Israel durante 12 años. Este acuerdo, controvertido en ambos países en ese momento, representó el primer reconocimiento formal por parte de un Estado perpetrador de una obligación financiera hacia las víctimas de un robo organizado por el Estado. Fue significativo como precedente. Fue insuficiente como ajuste de cuentas. El ajuste de cuentas completo, en la medida en que sea posible, continúa. Las obras de arte saqueadas de colecciones judías siguen siendo identificadas y restituidas en tribunales e instituciones culturales de todo el mundo. Los descendientes de familias cuyas empresas fueron confiscadas por una fracción de su valor han presentado reclamaciones en tribunales alemanes e internacionales durante décadas. El Banco de Pagos Internacionales, que había procesado la transferencia del oro checoslovaco en 1939 sin protestar, finalmente reconoció su papel e implementó políticas diseñadas para evitar que se repitiera. El proceso de rendición de cuentas histórica, al igual que el proceso de rendición de cuentas financiera, no tiene una fecha de cierre clara. Volvamos ahora a la pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo financió Hitler un ejército de 1 millón de hombres cuando Alemania estaba en bancarrota? La respuesta, rastreada a lo largo de todo su arco histórico, es esta. Utilizó todos los mecanismos disponibles, honestos y deshonestos, legales y criminales, innovadores y depredadores, en una secuencia que fue desde la ingeniería financiera hasta la conquista, el saqueo y la esclavitud. Cada fase financió la siguiente. Cada escalada fue impulsada en parte por un cálculo estratégico genuino y en parte por la lógica interna de un sistema que no podía sostenerse sin una expansión continua. Los pagarés MEFO compraron tiempo. Las anexiones proporcionaron recursos. Los costos de ocupación de la Europa conquistada pagaron las cuentas en curso. La expropiación de las comunidades judías en todo el continente sumó miles de millones más. Y el trabajo forzado de 8 millones de seres humanos, muchos de los cuales no sobrevivieron a la experiencia, proporcionó la producción industrial que transformó los recursos financieros en armas de guerra. No fue, en ningún sentido significativo, un milagro económico. Los milagros económicos implican la creación de riqueza genuina, bienes y servicios producidos mediante el intercambio voluntario, la innovación y la inversión productiva. Lo que creó el Tercer Reich no fue riqueza. Fue una transferencia, la mayor transferencia forzada de riqueza en la historia europea, que pasó de muchos a pocos, de los ocupados al ocupante, de los perseguidos al perseguidor. Cada Reichsmark que pagaba el salario de un soldado de la Wehrmacht llevaba en algún momento de su historia la sombra de algo robado. Esto importa más allá del interés histórico de cómo se logró, porque la lección que enseña no trata principalmente sobre finanzas. Se trata de la relación entre la represión política interna y la agresión externa. Los mecanismos financieros que financiaron el rearme alemán solo fueron posibles en un sistema donde la prensa estaba controlada, los tribunales eran sumisos, el Banco Central estaba dirigido por funcionarios políticos y a la población se le negaba la capacidad de evaluar, debatir o rechazar las políticas que se implementaban en su nombre. Los pagarés MEFO funcionaron porque no había una prensa libre que los expusiera. La arianización funcionó porque no había un poder judicial independiente que protegiera los derechos de propiedad. Los costos de ocupación funcionaron porque las poblaciones ocupadas no tenían representación política que Alemania estuviera obligada a reconocer. Los sistemas financieros totalitarios no crean riqueza. La redistribuyen de los que no tienen poder a los poderosos, de la periferia al centro, y en el caso del Tercer Reich, de un continente entero de seres humanos a una máquina de guerra que consumía todo lo que tocaba y que, en su balance final, dejó un paisaje de ruina física,
devastación moral y una deuda con la historia que puede ser reconocida pero nunca completamente saldada. El ejército fue construido. Conquistó gran parte de Europa y luego colapsó, no porque se quedara sin soldados, sino porque había consumido todos los recursos a su alcance, y aún así encontró la tarea imposible. El continente que había intentado saquear hasta someterlo, en cambio, a costa de decenas de millones de vidas, saqueó al Reich de todo. Al final, las cuentas siempre se pagan. Si esta historia te conmovió, te desafió o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial de manera diferente, sería un honor que te unieras a nuestra creciente comunidad. Suscribirse no es solo un clic, es una forma de apoyar historias más poderosas, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, haz clic en el botón de suscribirse y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos cada uno y nos encanta conocer tus opiniones. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue